en el video y prestarle mucha atención. Qué video de mierda. Mira, 1 hora 14 minutos. Bueno, I'm so sorry. Pero es lo que hay. No hay más perro que la Gans. No hay más pato que la Gans. Ni perro. Hay un dicho boludo, viste, de los viejos, que dice, no hay más pato que la gansa, vete por ave, ni perro que gato que alcanza, una cosa así, dice el dicho. Bueno, es lo único que hay que querer. Te tocó esto que tenés enfrente. ¿Cuántos kilómetros está? Como 500 kilómetros de acá, ¿no? Sí, 420. Bueno, 420 kilómetros. Bien, es lo que hay. ¿Qué te iba a decir? Ya me olvidé. ¿Viste? Acá no puedo hacer una reacción de adición porque está saturado. Muy bien la respuesta. Pero acá, donde hay un doble enlace, o sea, donde se produjo una eliminación, pero opuesta a la eliminación. ¿Bien? Lo opuesto a la eliminación es la adición. Muy bien. La adición. O sea que si yo a esto le adiciono una molécula de hidrógeno, bien, voy a obtener el compuesto saturado. Bien. Y si yo suponete, mira, voy a meter, vamos a jugar un rato. Esto no es hidrógeno, ¿bien? Es una molécula que tiene un enlace que se puede romper. Bien. O sea, acá tal vez que haya enlace, acá tal vez que haya enlace, pero es una molécula cualquiera. Pero este es el enlace débil. Bien. ¿Bien? Este enlace débil, ¿lo podré adicionar acá? Perdón, los dos componentes, ya sean dos átomos o dos grupos de átomos, ¿los podré adicionar sobre este señor? Sí. Sí. Ay, las pelotitas de mierda estas que cuando se caen después no las encuentro más. Ahora fíjate la pregunta que te voy a hacer. Es una pregunta difícil. ¿Bien? Es difícil. El compuesto resultante, ¿bien? Fíjate que ahí las adicionó. Sí. Esa parte. Tengo una pregunta. ¿El compuesto es saturado? Depende o sea, qué elemento haya adherido. Si este le permite hacer otro enlace, entonces sí está saturado. Claro, en el hidrocarburo, ¿te acordás? Teníamos 6 enlaces carbono-hidrógeno. ¿Sí? En esta, la molécula tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno y 2 enlaces sigma, carbono rojo y otro enlace sigma, carbono azul. Sí. Bien. O sea que ¿cuántos enlaces sigma vuelvo a tener? Los 4, digamos. A ver, contame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en realidad tenés. Claro, esto no lo cuento, sino cuento solamente los carbono e hidrógeno. Sí, 6. Correcto. 6, ¿sí? 6 enlaces covalentes sigma. Bien, o 6 enlaces sigma. ¿Y acá cuántos sigmas tenés? Despacito. No. ¿Cuántos tenés? ¿El del medio no lo cuento o sí?
¿Cómo que no lo vas a contar? Porque en el otro me dijiste que no lo cuente. No lo cuento cuando yo vaya a hacer una reacción química, porque este sigma no participa. Eso es lo que te dije. Ah, Este no participa de una reacción, va a seguir, no se toca. sí. Los átomos de carbono siguen unidos. El que se destruye, o sea, es el pi. El sigma no. ¿Bien? Entonces, contemos, ¿cuántos enlaces sigma hay en esta molécula? Ahí hay 5. Bien, muy bien. 1, 2, 3, 4, bien, 5. Y 5. Pi. Y cuando se rompe el sigma, ¿qué se origina? Cuando se rompe el pi. Y se originan 2 sigma. Sí. Y ahora tengo enlaces pi, ¿hay acá? No. No. Bien, tengo este que ya estaba, que es el por donde estoy sosteniendo. Sí. Ese estaba, pero fíjate que desapareció el pi y se transformó en 2 sigma. Sí. ¿Bien? Y ahora tengo la misma cantidad de enlaces sigma que en el hidrocarburo etano. Claro. Bien. Entonces, este compuesto, si bien no tiene hidrógenos, bien, en la cantidad necesaria para saturar, no hay dobles enlaces, bien, y los químicos también le llamaron a esta reacción de adición de otra cosa que no era hidrógeno, bien, le llamaron reacción de adición o reacción de saturación. Bien. Bien. Un compuesto saturado, bien, un compuesto saturado es cuando, primero, o tiene sus 6 o más enlaces sigma unidos a hidrógeno, bien, o sea, todos sus enlaces son sigma, bien. Bien. Y 2, cuando esos enlaces sigma, bien, sean unidos o se hayan formado uniéndose a cualquier átomo que no sea hidrógeno. Bien. Bien. Por ejemplo, es una reacción de adición, este caso, como era una reacción de adición, este caso. Bien. Bien. Este va a generar etano, bien, Sí. un compuesto saturado. Este me va a dar el compuesto rojo, azul, etano. Bien. Bien. Suponete 1, 2, dicloroetano. Bien. Bien. Ahora yo dije rojo, azul, etano, Bien. ¿no? Para nombrarlos. Pero, ¿es saturado? Sí es saturado. Bien. O sea, adicionando sobre los insaturados, bien, voy a obtener siempre saturados. O sea, en la última etapa van a ser saturados. Bien. Y si yo tengo a este hijo de puta, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para llegar al etano? Para llegar al etano necesita o 2 moléculas de hidrógeno o, bueno, adicionarse con 4 átomos de otro elemento. Muy bien, 2 moléculas de hidrógeno o otra cosa. Por ejemplo, mira, yo quiero llegar, vamos a sacar esto, vamos a volver a poner los hidrógenos que nos corresponden. Yo quiero llegar de carbono, hidrógeno 2, carbono 2, hidrógeno 2, quiero llegar a carbono 2, hidrógeno 6. ¿Bien? Fíjate que acá hay 2 alternativas.
que una reacción sea así. Acetileno más hidrógeno, ¿bien? Va a romper ¿cuántos enlaces sigma? Uno. Enlace pi. Sí, uno. Un pi, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y qué me va a dar? Etileno. Correcto, te da esto. ¿Sí? Entonces, ahora, con la segunda molécula de hidrógeno, ¿bien? Va a dar Metal. Entonces, esto en la primera etapa, con una molécula de hidrógeno, me da esto. En la segunda etapa reacciona con otra molécula de hidrógeno, no sé por qué la levanto tan alto si está quieta la cámara, ¿bien? Para darme esto, ¿bien? Bien. O sea, ¿cuántas reacciones de adición se produjeron? 2. Muy bien. O sea que vamos a ver que esta familia de hidrocarburos, ¿bien? La que estamos viendo actualmente y la que vimos la semana pasada, da un tipo de reacción química que se va a llamar reacción de sumar algo. ¿Sí? Bien. Se llaman reacción de adición. ¿Sí? Sí. Vos, cuando no entiendas algo, decime. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no te quedes con la duda. No seas tontito. No le va a decir a tu mamá que te dije tontito. Si no, tu mamá va a venir y va a decir, ¿por qué le dijo tontito a mi hijo? Aunque te parezca mentira, yo he tenido padres que me han ido a hablar y decirme, ¿por qué le tiene bronca al hijo? No, Ah, no. ¿qué le vamos a hacer? ¡Qué sueño! Bien, entonces vamos a terminar de ver lo de alquinos para analizar despacito estas reacciones. Ya sabemos, los hidrocarburos que nosotros conocemos, ¿bien? Eh, los alcanos, ¿m? Y los alquenos son distintos. Los alcanos no les gusta entrar en reacción. Y ahí está la justificación del nombre, ¿bien? El apodo con que lo conocen los químicos es parafinas, ¿bien? Porque no quieren reaccionar químicamente. Poca o nula afinidad química, ¿bien? No les gustan las reacciones químicas. De pedo dan dos, que ya las vamos a ver. Resulta de que los acetilénicos también dan reacciones de adición. Pero ¿qué pasa? Hay que romper un triple enlace. Y fíjate que ahí está cuando nosotros cometemos el error de enseñar y decir, rompemos un triple enlace o rompemos un doble enlace. Esto se me cayó la molécula de hidrógeno. Menos mal que no se vaporizó. Fíjate el grave error que cometen mucha gente. Si vos no lo entendés, la mayoría de mis alumnos lo entiende y los profesores, los docentes no lo entienden. Fíjate que está mal, pero se sigue usando, lo seguimos usando y nosotros, los que enseñamos, lo seguimos arrastrando al error a decir, vamos a romper un doble enlace, ¿bien? Y vamos a romper un triple enlace. ¿Qué pensás vos cuando yo te digo vamos a romper un doble enlace? ¿Después de que me enseñaste o antes? Química, sin química. Sos Ah, un chico que estudia, no sé, mecánica cuántica y astrofísica, ¿no? O sea, de la química ya pasaste, ni te acordás, ¿no? Pero yo te digo, romper un doble enlace. y romper los dos, no, romper uno. Claro, muy bien. Cualquier ser humano normal diría, y si vas a romper un doble, vas a romper los dos. Claro.
Y cuando decimos vamos a romper un triple enlace, rompes dos, no, rompes los tres. rompemos los tres. Y sin embargo no es así. En un doble enlace, ahora estás aprendiendo de que uno queda y el otro es el que se rompe, el más débil. Claro. ¿Bien? Pero el sigma queda. Bien, y acá el sigma sigue quedando, pero rompo los dos débiles. Bien, el pi1 y el pi2. Entonces, cuando, suponte, te digan, usted va a romper un triple enlace, ¿con cuántos moles de hidrógeno tiene que trabajar? Vos sabés que a mí me sucede que el 90% de mis alumnos me dicen 2 moles de hidrógeno, ¿bien? En este caso, 2 moles de hidrógeno, 3 moles de hidrógeno. ¿Por qué 3 moles de hidrógeno? Por cada enlace. Por cada enlace. Bien, acá 2 por 2 enlaces y acá 3 por 3 enlaces. Claro. Cuando la verdad es 1 en el doble y 2 en el triple, porque el sigma no se rompe, el sigma permanece. Bien, si yo rompiera el sigma tanto de etileno a etano o de etino acetileno a etano, y tendría 2 moléculas de metano, más que seguro. Bien. Entonces, ¿queda claro esa parte? Sí. Bien. Lo mismo va a estar grabado, menos mal que algo va a quedar grabado. Esto es lo que hay. No hay nada que hacer. Es lo que hay. Ponele de que sea el profe. Ay, Dios mío. No le diga a los que vienen el año que viene que yo soy así. Voy a decir, este es bueno. Bien, no le diga que soy. No sé si va a venir alguien el año que viene, así que. ¿Vos sabés cuántos ingresaron? Yo no tengo ni idea, la verdad. Sé que están las chicas que arrancaron el año pasado conmigo, que creo que no abandonaron, pero la verdad que no pregunté si hay algún alumno más nuevo este año. Hace 2 años sin ingresante, Hugo. Ojalá, el tema que, bueno, antes estaba todo bien y no había nadie, y ahora que estuvo con todo este quilombo. ¿Cuál es el problema? Cuando se ponen a... O sea, nosotros si estamos así, no hay problema, pero suponete, una universidad nueva, más si, o sea, toda universidad nueva tuvo que hacer un fundamento, por qué se creó, bien, y justificarlo. Entonces, si vos creaste una carrera, ingeniería en agroindustria, porque le hiciste el verso a la CONEAU, ¿bien? De que acá se necesita, ¿bien? Ingresan poco y quedan, creo que los únicos, mira, hasta el momento, los únicos en carrera sos vos, era el chico este que ya está terminando, Francisco Martínez, y bueno, la otra que allá anda en la nebulosa, picoteando por acá, picoteando por allá. Bien, y la otra, la Tupamara, castrista, guevarista de la... Es que son iguales que la hermana, ¿podés creer? Yo tuve a la hermana en ingeniería química hasta que se cansó y abandonó. Claro. No me acuerdo ahora el apellido, pero son... Yo digo, viste, o sea, ¿cómo podés? Y eso es lo que permite la universidad actual, que la gente, los alumnos, tomen poder, ¿bien? Empoderarlos con los centros de estudiantes, ¿bien? Y hacen lo que se les da las ganas, menos estudiar. ¿Viste? O sea, es muy raro que vos vayas a un centro de estudiantes y salga un pendejo de que esté... ¿Cuántas materias? No me he quedado ninguna, llevo la carrera al día, o sea, termino de cursar y en medio año me recibo.
Es que si vos te pones a querer llevar la carrera al día, yo a mí no me da tiempo para meterme en el centro estudiante, pelear por los derechos, qué Seguro, sé yo yo, nunca estuve que... en centro de estudiante y eso que un poco de tiempo tenía. Yo no era tan No, estudioso. lo aprovechás para vos, digamos, no. No, dale, yo Lo que más querés es aprovechaba estar lejos de la facultad. y tenía un buen libro, no, a veces no lo podía comprar, entonces iba a la biblioteca y lo pedía, me lo leía y después lo devolvía. Y ¿Viste? claro, Leía, ese era mi hobby, con eso me despejaba. Pero, por ejemplo, estos que hacen política, y vos les preguntás, ¿y la carrera? nada, sí, ¿Qué gracia, viste? ya está. Años, años y años. Bueno, esta niñita, olvídate, viste, creo que rindió, a ver, ¿sabés cómo rindió orgánica el anteaño pasado? Yo tenía que viajar a Colombia, tenía un vuelo a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Eh, entonces tenía que viajar en la noche, ¿no? Claro. Y el examen era a las 7 de la tarde. Yo tenía que irme a las 5 para llegar a horario a Córdoba. Eh, y les dije, mira, necesito tomarte antes. No, que acá, que cómo me va a tomar si yo Se no te sé si... pega. A ver, si vos has estudiado 3 horas más, 3 horas menos, 4 horas más, 4 horas menos, es lo mismo, ¿viste? O sea, si vos estudiaste, a ver, yo voy a saber y si es una cuestión de tiempo, voy a entender, pero no me digas que por 5 horas vas a desaprobar un examen final. Nada idea tenía, pero nada, nada, ¿viste? O sea, encima cara dura de ir a rendir y decir, profe, yo estudié por el programa que me dieron cuando la profesora era no sé quién, y esto no lo dieron, esto no lo dieron, esto no lo dieron, esto no lo dieron. Se me cae la cara de vergüenza. Y vos le preguntás, ¿y a quién le pregunto si lo dieron o no lo dieron? ¿Viste? Tenés que creer en ella. Porque si le llegas a tomar, a decir, mire, señorita, le voy a tomar porque, a ver, yo soy profesor y yo los temas los doy. Uy, viste, te trae la Corte Suprema de Justicia con los 7 camaristas y me los pone adelante para hacerme un juicio, no sé, viste, Que ahí un- después el malo sos vos, que ha pintado. sí, claro. Entonces yo me quedé la valija en la puerta, que ir, viste, nada más. Pactamos a las 3 de la tarde. Un calor haciendo. La puta que lo parió. Sin aire acondicionado y ahí, ¿no? Me transpiré. Bah. Y esta hija de puta que Daba le vuelta. decía, mira, y este tema, ay, no, porque yo lo estudié así. ¿Viste? Yo decía, no podés ser tan hija de puta. A ver, ¿cómo no vas a saber cómo un azúcar se transforma en dióxido de carbono y agua? ¿Viste? Al menos mentime, decímelo con palabras, si no sabes formular. ¿Viste? O sea, no había estudiado ni bosta. Y me mira que justamente tomé con Romina, con la profe de química biológica de medicina. Entonces me dice, ay, Roberto, ya me empezó a tutear en esa época. Me decía, Roberto, ¿qué hacemos? ¿Viste? La miro y le digo, yo por el momento, irme a la mierda a Colombia, le digo, Romina, le digo, a esta le pongo un 4 y que se vaya a la mierda. Le digo, no me interesa, le digo, ¿qué querés que haga? No voy a ser más papista que el Papa. Le digo, si nosotros no la aprobamos, vamos a tener en contra todos esos gordos grandotes del centro estudiante. ¿Viste que hay uno que parece un gorila? La verdad que lo vi una vez porque yo hice el cursillo, así que lo vi una vez y no sé cuál, porque hay Para varios grupos, digamos. que los dos pendejos, eso para mí son pareja, no sé por qué. El olfato a mí me hace como dos ursos, esos son pareja. Hay uno que no sé qué mierda estudia, viste, que anda, pero pegado, parece, como te digo, parece novio. Y el otro, si bien tiene novia, sale más contento que con la novia. Bien, pero en serio, uno debe medir unos 90, ¿no?
y es así, toda una bestia, un ropero. Claro, imagínate, mire, yo no la probé, porque te vienen a patrullar, ¿viste? Y digo, no, paremos a contar, ¿viste? Le digo, yo la pruebo. Y me dice, la vas a probar, no sabe nada. ¿Y qué querés que haga? Le digo, si la han dejado estudiar es por algo. Le digo, está cursando todas las materias, ¿bien? La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Les digo, el rector la usa para ganar, listo, pues ya ganaron, yo le tengo que pagar la parte que le debe el rector, aprobarla, listo, le puse un 4 y era como si no se ve la sonrisa de oreja a oreja, y me pone la libreta, mira, la libreta de doña Ernestina, mi vecina, la vecina de mi madre en San Juan, es, no sé, un libro de biblioteca en comparación de la libreta de esta. Sin foto. Se le ha perdido la foto y no le puso. Las hojas están atadas y pegadas con Sintex, con papel, con tela. Es cualquier cosa. La tenía guardada, ¿dónde? Claro, ¿viste? Parece que habían dado por la guerra del Golfo, no sé, por alguno de esos lugares. No, viste, de terror. Lo más importante que tenés que cuidar y esa, viste, así que olvídate, esa aunque ya no es necesario. Vos sabés que las libretas eran para que en caso de que un alumno, supone que se perdía la hoja de papel donde te ponían el resultado. Claro. Ahora no, porque todo lo mandamos al CIU Guaraní. Bien, y el CIU Guaraní no queda almacenado en la universidad. O sea, en la universidad está guardada una copia. Claro. Los originales van a parar a Buenos Aires, se guardan en la supercomputadora que tiene el Ministerio de Educación. Entonces, todos los registros se supone, bueno, a ver, eso yo, si fuera Estados Unidos lo creería, pero estamos en Argentina. Así que, esperemos que estén guardados. Esperemos que estén guardados, ¿viste? Sí, mañana me recibo y me dice que estoy en primero. Claro, ¿viste? Que el CIU Guaraní vos vayas a recibir el diploma y te diga, mire Rodríguez, usted me parece que no cursó nada. ¿Cómo? No, en el CIU no hay nada suyo. Te querés cortar la cabeza. Más vale. Bueno, ya hicimos avisos parroquiales, seguimos con el etileno. Era como para despejar un poco también la monotonía esta. No es monotonía, no es que diga monotonía. Alquinos, fíjate que acá, si no te compartí. Mucho vas a ver si no te lo comparto. Voy a buscar. Ay, Dios, vas a terminar, el día que terminé la cursada de esta, vas a decir, me lo saqué de encima, gracias a Dios me lo saqué de encima. Bueno, fíjate, alquinos. Fíjate que los nombres han ido cambiando con el prefijo al, ¿bien? Sin cambio, ¿bien? Pero las terminaciones son las que han cambiado. Canos, quenos, quinos, ¿bien? Y esto nos da, ¿por qué estos nombres? Porque originalmente esos nombres de fantasía, los apodos, como te decía, etileno la semana pasada y acetileno, ¿bien? Terminan en una cuestión que ya los diferencia de los alcanos. El alcano se llama etano, ¿bien? Y etileno y acetileno son nombres muy parecidos. El acetileno, ¿sabe por qué se llama así? Antes se llamaba gas de carburo. Durante mucho tiempo se llamó gas de carburo o carburo de hidrógeno. Hasta que un día un tipo dijo, ¿cómo podríamos hacer para ver si esto lo podemos hacer artificialmente? Resulta que los locos hicieron lo siguiente, tomaron acetato de calcio,
¿bien? Sí. Acetato de calcio, lo quemaron en presencia de catalizadores y obtuvieron que era igual que el carburo de hidrógeno. Entonces, como el gas era insaturado y recordaba al etileno, pero se había obtenido del acetato, bien, o sea, una sal del ácido acético, juntaron el prefijo acet, bien, y la terminación ileno, como para decir que este era un hidrocarburo con propiedades muy parecidas al etileno, bien, Sí. y le dieron ese nombre. Pero justamente acá vino el paladín de la química, la Yupac, y dijo, a ver, la gente se confunde y dice el acetileno es pariente del etileno. Y sí, es muy probable que un alumno que está estudiando o alguien que no maneja química orgánica o que sabe muy poco de química orgánica, dice, y a ver, etileno y acetileno deben ser de la misma familia por la terminación. Entonces lo que hicieron los de la UPAC es decir, bueno, a los alcanos les decimos alcano y la terminación es ano. Bien, no vamos a cambiar ni el prefijo de 1 para los alcanos, ni de 2, ni de 3, ni de 4. A partir de 5 carbonos en la cadena, vamos a usar prefijo numerador. Y para los alquenos, bien, o sea, para todos los hidrocarburos de la familia del etileno, le vamos a decir que son alquenos. Bien, o sea, a esas que comúnmente se conocían como olefinas, bien, Sí. la vamos a llamar alquenos. Ese es el nombre oficial desde ese día de 1900. Y después dijeron, bueno, che, ¿y los acetilenos cómo lo vamos a llamar? Alquinos. Ah, alquinos. ¿Y cómo los llamamos? Y bueno, si el etano era etano, bien, el etileno es eteno, bien, ¿cómo se van a llamar estos? Prefijo numerador, bien, ¿y qué terminación? Ino, bien. Entonces, vamos a tener, fíjate acá, eh, acá están, etino, acetileno, propino, bien, butino, pentino, hexino, heptino, bien, y de ahí octino, nonino, decino, bien, y todos los nombres que se nos ocurra. Pero, ¿y cómo hablamos de los isómeros? Y vamos a decir, si hay una cadena, bien, vamos a indicar dónde está la ramificación. Pero, ¿y a qué le damos más pelota? ¿A la cadena o al triple enlace? No, al triple enlace le vamos a tener que dar el número más chico. Ah, o sea que si hay propano, bien, el propileno, que era el nombre común, ahora pasa a ser propeno, bien, y el otro se llama propino, bien, butano pasa a ser buteno como alqueno y butino como alquino, bien, Bien. o sea, usamos prefijo numerador y terminación ino, y a su vez tenemos que indicar la posición del doble o triple enlace, bien, y si hay ramificaciones en la cadena, después decir dónde está la ramificación. Ah, bueno, entonces es muy fácil, claro. Así en palabras muy fácil, pero tener que aprendérselo de memoria, te la debo. Yo tuve, y todavía existe, un cuadernillo en la Universidad de San Luis, en casi toda en la Facultad de Química, y nosotros acá en Ingeniería, tenemos un manualcito que se hizo por primera vez en el año 75, ¿bien? Y después, en base a él, no nos esmeramos demasiado como para cambiar, ¿bien? Hicimos uno y como la editorial de la universidad te otorga el ISBN, yo ya tengo escrito un libro.
Tiene 20, 25 páginas, ¿bien? Pero yo soy parte de los autores. Y es mentira, no soy autor, soy recopilador de cosas que han escrito otros tipos. Claro. Bueno, a mí me dieron el copyright. Entonces, ahora me falta tener un hijo y plantar un árbol, nada más. Uy, medio tarde para las dos cosas. Plantar árboles, no he plantado árboles, pero he plantado plantitas. Sí, cuenta. O sea, me queda el hijo, nada más. En cualquier momento adopto uno. Sí, porque yo tenerlo me es difícil. ¿Por dónde sale? Perdón, es una estupidez. Fue un lapsus lingüe. Me río de todas las boludeces que digo. Volvamos un poquito hacia atrás con esta. Fíjate que más propiedades de los alquinos. Contienen triple enlace. El segmento que contiene el triple enlace es siempre lineal. ¿Por qué? Fíjate que le saco acá y esto se transforma en el enlace, en el triple enlace. Bien, no tengo solamente dos átomos de carbono con dos orbitales sp, Sí. bien, un orbital molecular sigma, bien, un orbital molecular pi y otro orbital molecular pi. Pero, ¿qué geometría tiene este grupo funcional? Y acá vamos a aclarar algo. Que quería que llegáramos a esto, ¿bien? A esto, para hablar de grupo funcional. Resulta, esto, bueno, por lo menos esto queda grabado, que es importante. Resulta que la mayoría de los compuestos orgánicos se clasifican de acuerdo a una porción de la molécula, bien, una porción de la molécula, que sea distinta a una cadena hidrocarbonada sp3. Fíjate lo que te dije. O sea, yo tengo una cadena hidrocarbonada saturada donde solamente hay enlace sigma, ¿bien? Suponte una cadena de pentano normal. Sí. En esa cadena solamente hay enlaces carbono-carbono, ¿bien? Y carbono-hidrógeno. Y todos son sigma. Resulta que en este tipo de cadena, o como etano, ¿bien? No se forman, perdón, no hay reacciones químicas, no se experimentan reacciones químicas, ¿bien? A tal punto que se dice que en los alcanos, al ser parafinas, ¿bien? O sea, al no sufrir ningún tipo de reacciones, después vamos a ver las excepciones a la regla. Nosotros ahora vamos a decir que no sufren reacciones. Después vamos a ver la excepción a la regla. Bien. Bien. No necesita, o sea, no hay un grupo funcional, no hay un grupo de átomos en la molécula que sea el responsable de las reacciones típicas, ¿bien? Bien. De una familia de compuestos. O sea, en los alcanos no hay apellido, ¿bien? Resulta que en los alquenos, ¿bien? En los alquenos, donde está este grupo funcional, fíjate que tapo los hidrógenos para indicar solamente el grupo funcional, ¿bien? Este grupo funcional, como ya es más lábil, ¿no? La palabra lábil, que es un adjetivo, significa que es débil y puede romperse. Bien. ¿Bien? Eso significa lábil. ¿Bien? Por ejemplo, uno dice, se usa mucho en cuestiones biológicas o a veces en decoración, ¿no? En trabajos manuales. Y uno dice, esto es lábil. ¿Mm? O para hablar de la propiedad de ruptura, decimos termolabilidad. ¿Bien? ¿Qué significa? Que si calentamos se va a romper. Entonces,
En el grupo funcional doble enlace, bien, ya hay un tipo de enlace que le gusta reaccionar químicamente. El sigma no. El pi. Bien. El pi sí, claro. O sea que si yo encuentro, fíjate, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar esto y vamos a obtener el propeno, ¿bien? Esto es el propeno. Resulta que el propeno, a diferencia del propano, reacciona químicamente. Le pongo hidrógeno y una puntita de catalizador y me da el propano. ¿Bien? O sea, sigue esta política de que las reacciones son de suma. O sea, reacciones de adición. Y el otro grupo que estamos analizando, ¿cuál era? El de los alquinos. Muy bien, el grupo de los alquinos. Bien, y acá tengo propino. ¿Ves? Mira, esta es la estructura de propino. Mira, está viva. ¿Ves? Que carbono-carbono, estos son una línea. Sí. Bien, fíjate que la geometría es lineal. Sí. Y acá es espacial. Bien, y esto es propino. Bien, Bien. propino. Porque Y tienen sin embargo, las reacciones, bien, ocasionadas por la presencia de este grupo. Claro. Bien, entonces, tanto este grupo como este, bien, que son los que guían las reacciones, bien, de la familia de los alquenos, eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno. Lo digo en singular, pero vos sabés que son en plural a partir de butano. Sí. Buteno. Hexeno, heptino, hepteno, octeno, noneno, deceno. Todo eso. Bien, si presentan este grupo, ya voy a decir de que todos en la familia tienen la característica, la seña, bien. Tenía un profesor que decía, me gustaba porque, viste que a mí me gusta un poco la historia, ¿no? Sí. Ya te diste cuenta. Ayer, no sabes lo que me pasó ayer. Te termino de contar esto y después te cuento eso. Resulta de que cuando estaba este grupo, bien, había reacciones de adición, bien, un molde reactivo, o sea, un mol de hidrógeno, un mol de, ¿te acordás? El azul rojo. Sí, sí. Pero cuando estaba este grupo funcional unido en una cadena hidrocarbonada común, o sea, sp3, habían reacciones, pero se daban acá. ¿Bien? Bien. Entonces, toda la familia que derivaba del acetileno, o sea, de donetino, propino, butino, pentino, hexino, heptino, octino, nonino, decino, ¿bien? Y todos los de peso molecular reaccionaban químicamente y eran reacciones de adición, o sea, tanto este como este generaban reacciones de adición. Por eso los químicos dijeron, hay una gran familia, ¿bien? La familia de los insaturados, pero en esa gran familia tengo que discriminar los primos alquinos de los primos alquenos, ¿bien? Claro. Y estos a su vez solamente tienen un parentesco con esto. A ver, estos son los alcanos, ¿bien? Sí. Comparten algunos nombres, ¿bien? Pero esta familia, ¿bien? No es pendenciera. Esta familia no entra a pelear con nadie. En cambio, estos dos sí son pendencieros, se llevan por delante todos los reactivos químicos. Bien. Entonces, la gran familia hidrocarburo, ¿bien? Tiene la familia de los alcanos,
Bien. Y después una subfamilia, ¿no? Vamos a decir así, una subfamilia que son los alquenos y los alquinos. ¿Bien? Bien. A su vez, cada una de ellas, los alquenos es una familia y los alquinos es otra familia. O sea, estos son primos, ¿bien? Y este es primo lejano. Bien. ¿Cuál es la única característica? ¿Bien? ¿Cuál será la única característica que comparten alcanos, alquenos y alquinos? Eh, Pensarlo. a ver. Que comparten los tres grupos, digamos. No comparten los tres grupos, Andrés. ¿Cómo? No comparten los tres grupos. Pertenecen a una gran familia, suponete. Pertenecen a la familia, qué sé yo, Rodríguez, ¿bien? Pero están los Rodríguez, suponete, qué sé yo, primos de tu papá, los Rodríguez, no sé, inventemos uno, los Rodríguez Larreta. Ya te hice paleta de los Rodríguez Larreta. Ellos viven en Buenos Aires, ¿bien? Y lo único que tienen es el apellido Rodríguez, ¿bien? Sí. Pero suponete que la misma familia, o sea, ese señor Larreta, Rodríguez Larreta, es primo de tu papá, ¿bien? Y del hermano de tu papá. Pero en Villa Cañas vive Rodríguez. ¿Qué apellido tiene tu papá? Rodríguez. ¿Y el segundo? No, tiene uno solo, pero bueno, criado. Rodríguez Criado, el apellido de tu abuelo. Claro, sí, nada más que no lo tienen anotado. Pero es así. Sí, sí. O sea que vos serías Rodríguez Gallo criado. O suponete que te pongas el apellido de tu papá, vos vas a ser Rodríguez Gallo, ¿cómo me dijiste? ¿Jurado? Es criado. Ah, criado. Yo tuve una profesora, la Isidra Criado, una profesora de inglés. Bueno, entonces vos vas a pertenecer a la familia Rodríguez, ¿bien? Criado, Dallo. Y suponete tu tío, no sé si tenés tío, pero imaginemos que tenés un tío, que también, no, sí, que también es Rodríguez Criado, ¿bien? Aunque no lo use, supongamos que lo use, pero se ha casado con otra señora, ¿bien? De apellido Gómez. Entonces, tus primos van a ser Rodríguez Criado Gómez, ¿bien? Entonces, ustedes van a pertenecer a la familia Rodríguez Criado, Criado. ¿ya? Pero se van a dividir en los Rodríguez Criado, me olvidé el apellido de tu madre. Daglio. Pero tú, Daglio. Y por el otro lado, ese tío imaginario, no sé si existe o no existe, Rodríguez Jurado Gómez. ¿Bien? Bien. Entonces, ustedes van a ser alquenos y alquinos. Y Rodríguez Larreta, bien, que comparte Alquino. solamente la apellido Rodríguez, bien, es alcano. Pero todos ustedes pertenecen a la familia que vino de España, Rodríguez. Pero, ¿cuál era la pregunta que vos me hiciste? No me acuerdo. ¿Qué problema? Me río porque ya me olvidé qué pregunta te hice. ¿Viste? Me voy por las ramas y me olvido. Ayer, o sea, dejemos un ratito. A ver si me acuerdo. Ayer estoy almorzando en la casa de mis vecinos. Todos los domingos desde la pandemia, almuerzo con ellos los domingos. Y la sobremesa, a mí siempre me gusta hablar. Y ayer estaban hablando, veíamos
el funeral, pasaban en la tele el funeral del viejo príncipe, ¿no? Y Sí, entonces salió a la conversación, ¿qué apellido tenían? Me pregunta uno de los hijos de mi amigo, de mis amigos, ¿no? Y le digo, mira, el apellido desde la década del 50 es Windsor, ¿bien? Digo, con la única excepción que hubo un duque de Windsor, que fue el rey que abdicó para que el padre de la actual reina asumiera como Jorge VI y después cuando se murió, le digo en el 52, asumió esta, ¿bien? Pero esta no estaba destinada a ser reina, ¿bien? Porque era la hija del duque de York, eh, claro. ¿viste? Un tipo que no iba a ser rey, pero cuando abdica el otro, en orden de sucesión, seguía este tipo, ¿bien? El padre de la Isabel. Y entonces me entra a preguntar, y no sé cómo termino hablando de los reyes de España. Ah, claro, porque le dije que la tía de este hombre que se murió, bien, era Victoria Eugenia de Battenberg, que fue la madre de Juan Carlos I. Claro. Y por el otro lado era prima segunda de la reina Sofía. O sea, viste, eso de casarse entre primos, terminás siendo primo de tu hermano Claro, y sobrino de tu cuñado. era un desastre. Es un quilombo. Bueno, y le dije, todo este quilombo comenzó con Fernando VII y de ahí le hice la línea genealógica hasta llegar a Juan Carlos y Felipe. Se agarré un pedo. Claro, viste, después me di cuenta que estuve hablando 2 horas y media. Y no entendió nada. ¿Y sabés qué pasó? Que después de eso pasé por Franco, bien, Perón, Eva Perón. Uh, Claro, no. ¿viste? Después dije yo, bueno, me voy porque ya estoy como cansando. Estaba mi amigo con los ojos que se le caían. Y yo Los que dos te hijos, pregunté, hija. los dos hijos se habían ido a dormir. Y mi amigo, Lo que hicieron la pregunta ya sabían ir. claro, mi amigo se había chupado unos vinos y dijo, bueno, voy a dormir. No, yo en eso sentido soy medio dolelo, ¿viste? Y a veces me pongo a hablar porque me encanta. O sea, yo tendría que haber sido historiador más que químico, aunque Sí. química. Pero me gusta, por ejemplo, contarte cómo nacieron las cosas, ¿viste? Porque me apasiona. Me apasiona enseñar y me apasiona poder decirte en un lenguaje común cómo nacieron, ¿viste? O sea, para que uno Sí, no sí, sí. le saque, ¿viste? Ese miedo que tiene la química porque se nota como una de las ciencias tan duras, tan inentendibles, tan al pedo, ¿bien? Y son culpa de los que no saben enseñar química. O sea, yo no me creo, ¿viste? ¡Oh, qué excelente! Pero yo siempre trato de buscar y mejorar. Para eso el año pasado, el anteaño me hice una diplomatura en educación superior eh, para usar todas estas herramientas nuevas. Decir que me sirvió el año pasado, pero a ver, son importantes, que te modernice, que, que sepas otro paradigma de enseñanza, cómo poder llegar a un alumno, cómo evaluarlo, a veces evaluarlo sin evaluarlo, ¿viste? Lo que te decía, yo te evalúo y no hay Sí, necesidad de una pruebita en un papel o una pruebita en un software, en una aplicación. O sea, yo sé si aprendes porque yo sé cómo hablas, cómo cambia tu lenguaje, cuánto podés responder en una clase. Bien, un alumno que entiende puede responder. Los alumnos que no entienden no pueden responder, porque lo único que tienen ellos es un concepto memorizado. Su cerebro no lo procesó. Bien, en su cerebro está
guardado como quien dice en una memoria volátil. Pasado un tiempo, bien, el cerebro a lo que le produce fastidio o rechazo lo elimina. Bien, y bueno, ¿qué va a pasar? Si detecta química, se va a ir la química a la mierda. Y sí. Bien. En cambio, si trato de que lo poco que te quede te parezca simpático, va a pasar tal vez 10 años y te vas a acordar, porque lo aprendiste en un medio o en un ambiente que era divertido, favorable, que no produjo estrés, ¿bien? O que el estrés era mínimo. Y bueno, eso trato de hacer yo. ¿Viste? O sea, enseñar, pero de que no digas la puta que lo parió que ahora termina la clase. Sí, seguro. Bien. Bueno, volvemos de nuevo. Lo que te entendí de la pregunta era, ¿qué característica comparten los tres grupos? Sí, sí. Eso. ¿Qué característica? Vos fijate que son o pertenecen a una gran familia. Que ¿Bien? son los No, Sí, carbohidratos. no No, va a estar mal. No es carbohidrato. no es carbohidrato. Es los. Por ahí No. anda. Eh, Hidro, hidrocarburos. hidrocarburo. Hidrocarburos. Muy bien. Esa es la familia Rodríguez en tu analogía. Claro. No, en mi analogía. Bien. Yo te la inventé respecto a vos. En mi analogía. Bien. Estos hidrocarburos son la familia Rodríguez. Y de ahí vamos dividiendo. Nomenclaturas de alquino. Vamos a ver un poco de propiedades de alquenos y alquinos. Bien. Propiedades generales, propiedades físicas. Fíjate que en los alquenos la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N. Pero hay una gran aclaración. Dice, si solo hay un doble enlace. Bien. Resulta que el nombre alqueno, bien, u olefina, se usaba mucho para compuestos que podían tener un doble enlace, dos doble enlace, tres, cuatro, cinco, muchos. ¿Bien? Bien. Entonces, la palabra alquenos, ¿bien? Con el tiempo se fue restringiendo solamente a los hidrocarburos que poseían la fórmula carbono N, hidrógeno 2N. ¿Bien? A los que tenían un doble enlace. Bien. Pero ¿qué pasaba si había doble enlace, dos doble enlaces? Sí, ¿hay doble enlace? Sí, señor. ¿Cómo que no va a haber? Mira, hay un... Puta que lo parió. Hidrógeno. ¿No? Los hidrógenos. Los hidrógenos se cayeron. Viven en el suelo. Como verás, estoy muy poco vestido como docente universitario. Resulta que el primer hidrocarburo que se conoce con dobles enlaces, con dos dobles enlaces, vamos a, está húmedo el guacho, y se llama 1, 2, propa, fíjate, propa, ¿por qué? Porque tiene 3 carbonos. Bien. La terminación tiene que ser eno, porque hay dobles enlaces. ¿Pero cuántos dobles enlaces hay? 2. ¿Bien? Entonces el compuesto, cuando lo unís,
se llama 1,2-propadieno. Pero solamente hay eso. No, hay otro. Por ejemplo, hay uno muy importante, que es el que se utiliza, y esto lo vamos a ver un poquito en el próximo tema, cuando veamos algo así que se llama efectos de desplazamiento electrónico. Este señor se llama 1, 3, bien, carbono 1, 2, 3, 4. Bien, yo soy zurdo y generalmente los zurdos comenzamos a contar al revés. Bien, 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4. Pero es lo mismo, ¿viste? Sí, o sí. sea, en las moléculas hay simetría, entonces yo llame de este lado 1, sí, es lo mismo. Hay 4. Resulta que este señor se llama 1, 3, bien, la posición donde comienza el doble enlace en carbono 1 y en carbono 3. Bien. Buta, bien, no es la puta árabe, sino es buta, buta matra. No, viste que los árabes no pueden pronunciar el sonido de la P. Ah, no sé. No, sí, en serio. El sonido de la P no lo pueden pronunciar. Ellos decían Reine. Yo tenía don Wadi que decía Veine, Veineta, Jabón, Jaboneta. Este se llama 1,3-butadieno. No lo dibujé unido, pero lo vamos a dibujar unido así, porque se escribe en una sola palabra. Resulta que estos hidrocarburos pueden tener 1, 2, 3, 4, 5. Y hay una familia, ¿te acordás que yo te lo nombré? Que se usa mucho, y como ingeniero en agroindustria, este tema lo vas a tocar, bien, algún día te vas a acordar de mí. ¿Por qué? Porque un ingeniero agroindustrial va a trabajar justamente, o puede trabajar en la industria de los alimentos, bien. Sí. Es más, una de las cuestiones por las que yo hincho es que la tecnicatura en agroalimentos tendría que formar parte, con algunas pequeñas modificaciones, de la ingeniería en agroindustria. ¿Me entendés? Porque son muy parecidos. O sea, la industria de los alimentos o agroalimentos es parte de la ingeniería agroindustrial. Sí. Porque fíjate una cosa, ¿qué hace el ingeniero en alimentos? Diseña, bien, construye y controla las reacciones químicas en el proceso de fabricación o transformación, bien, de alimentos. Joder, creo que me estaba picando un mosquito. Así, delante tuyo, sin ningún tipo de Enfrente de la cámara. Claro, frente a la cámara, ningún tipo de pudor. Bueno, eso es lo que hace un ingeniero en alimentos. ¿Y qué hace un ingeniero agroindustrial? Hace toda la logística desde la extracción, o sea, conversa con el ingeniero agrónomo para saber cómo va a tratar la cosecha, el acarreo, el acopio, bien, la conservación en los silos, bien. Después, cómo va a manejar la logística para transformar o transportar esa materia prima a las industrias, bien. Y va a tener
que entender el mismo lenguaje que utiliza un ingeniero de planta, ya sea químico o de alimentos, para la producción. Opinar, entender, comprender, dialogar, cuál sería desde tu punto de vista el mejor proceso para la transformación de la materia prima, bien, que satisfaga las condiciones que quiere el ingeniero en alimento de que el producto final tenga. Bien. O sea, en teoría todo es tan bonito, en la realidad está lo que se llamaba alcances, ahora que se llama de nombre y se llama prácticas reservadas. Y que vos sabés una cosa, ya tiene 2 años las prácticas, o 3, el sistema de prácticas reservadas. ¿Qué significa las prácticas reservadas? Que solamente el ingeniero en alimentos las puede hacer, solamente el ingeniero químico las puede hacer y solamente el ingeniero en agroindustria lo puede hacer. Bien, eso se llaman tareas reservadas. Bien, pero bueno, se sigue cumpliendo de que antes, hasta hace un tiempo, 20 años, los bromatólogos eran bioquímicos, ¿bien? Sí. Y algunos farmacéuticos actuaban como bromatólogos. Pero, ¿por qué? Porque no había suficiente bromatólogos en el país, se daba en una sola universidad bromatología. En dos, perdón. La Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Cuyo, en Mendoza, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Y paremos de contar, ¿viste? Esos eran asimilados por el mercado local, pero a nivel nacional, ¿viste? Todo lo que tenía que ver con alimentos o con bromatología, y lo hacían hasta los ingenieros químicos hacían. Claro. Si hay algo que no debe hacer un ingeniero químico, es trabajar en un laboratorio haciendo análisis. Las dos químicas que tienen, químicas analíticas, son para entender el proceso de separación y para entender la temática de equipos de análisis. Pero el que prepara la muestra y la analiza es el licenciado en química. ¿Ves? Yo soy licenciado en química. Y a su vez, años atrás, los licenciados en química también podíamos hacer análisis clínico. Bien. Como es una cuestión rutinaria, es una química clínica, entonces podíamos hacer, hasta que, bueno, un día los bioquímicos nos dijeron, basta, yo también soy bioquímico, pero tengo que ponerme del lado de los químicos, dijeron, basta, esto es mío. Claro. Tareas reservadas. Así que, bueno, te cuento más o menos qué es lo que tenés que hacer vos. Suponete, hablábamos el otro día de una cosa que se llamaba beta-caroteno, ¿te acordás? De los carotenos. Sí. Bueno, ¿para qué se usaban los colorantes? Exactamente. Colorantes de margarina, colorantes de mayonesa, colorantes para lo que queríamos amarillo y que no era amarillo, ¿bien? Porque como es soluble en grasa, todo lo que... Hay quesos que no están muy bien fermentados o la fermentación ha sido más corta, pero lo queremos vender a toda costa como maduro, ¿bien? Y el color amarillo sale de la maduración, de las fermentaciones particulares. Entonces, ¿qué hacemos? Le inyectamos o lo dejamos en un container con solución en aceite de beta-caroteno, suponte en aceite de maíz, algún aceite que no tenga mucho olor, le metemos el beta-caroteno, el que se extrae de la zanahoria, y a un tiempo penetra el queso y el queso se pone amarillo, ¿bien? Amarillento, y ya vos lo podés comprar y decir, uy, mira este queso, suponete de rallar un rellanito,
ya está maduro, lo tocás y se desgrana, ¿bien? Y es picante, y es blandito. Entonces, ¿cómo puedo decir que sea amarillo? Y le echaron betacaroteno. Bueno, el betacaroteno que yo te hablaba, justamente es uno de los compuestos que se llaman polialquenos. ¿Bien? Polialquenos. ¿Por qué polialquenos? Porque tiene muchos dobles enlaces. ¿Bien? Tiene 24 dobles enlaces. ¿Mm? Ah, bueno, sí, pero era una molécula re grande. Era, Exacto. Tenía 40 carbonos. ¿Bien? Perdón, 20, ya me olvidé cuánto tiene. 24. No, 20 carbonos tiene. claro. Sí. Se supone. Se supone. No, tiene 22. Porque 22 carbonos, ¿por Y qué? 44 hidrógeno. ¿Ah? Ahí vos acordate que no responde a la fórmula carbono N hidrógeno 2N. Ah, claro, porque hay más. Cada vez que haya un doble enlace, tienen que restarle un par de hidrógeno. Claro. ¿Eh? Y como Capaz que hay te dé muchos. carbono N, hidrógeno N-10. Claro. ¿Bien? Sí, números pares. Pero después, si querés, cuando hagamos un poquito de ejercicio, vamos a hacer esto de contar cuántos tienen, ¿bien? Y ver cómo va variando y disminuyendo esta fórmula. Bien. Lo que te dije que era importante del betacaroteno es que cuando se parte a la mitad por acción de catalizadores biológicos, enzimas, origina la vitamina A. ¿Mm? Sí. Dice, la presencia de doble enlace modifica ligeramente las propiedades físicas de los alquenos frente a los alcanos. De ellas, la temperatura de ebullición es la que menos se modifica. La presencia del doble enlace se nota más en aspectos como la polaridad y la acidez. Es mayor que en los alcanos. Bueno, te cuento a qué se refiere esto. Resulta que lo hemos visto, esto una vez, cuando yo te dije la geometría que tienen en los enlaces intermoleculares. ¿Mm? No sé si te lo dijo a vos, se lo dije a los de química biológica, pero las sustancias tienden a ser cristalinas. Sí, sí te lo dije a vos. Sí, sí. Hablamos del vidrio, ¿de verdad? Del vidrio, de la sustancia de los cristales, los sólidos cristalinos. Bueno, resulta que las moléculas que son simétricas o que tienen mucha simetría, son regulares, presentan un tipo particular de geometría, en el espacio, ¿bien? Pueden acomodarse muy bien y también se acomodan que generan estructuras que tienden a ser cristalinas. Bien. Entonces, esas estructuras cristalinas son fuertes, son resistentes, porque al haber todo este ordenamiento periódico hace que las fuerzas de cohesión sean intensas. ¿Mm? En los alcanos, donde este jueguito, bien, de un carbono arriba, un carbono abajo, un carbono arriba, un carbono abajo, un carbono arriba, le otorga una simetría muy especial a las cadenas hidrocarbonadas. Entonces, cuando hay enlaces simples, bien, no hay dobles enlaces, las moléculas tienen mucha simetría. Entonces se empaquetan muy bien. O sea, son sólidos cristalinos. ¿Bien? ¿Me estás entendiendo? Perdón que apagué el micrófono porque justo están arreglando algo acá abajo y si no hace ruido. No, pero si vos entendiste, Pero si bien, sí, sí, sí. Entiendo. fíjate que
decime si no entendiste. No te Sí, quedes. sí. ¿Me entendés? Yo te voy a retar si no preguntas, no porque pregunto. Bueno. Eh, bien. Resulta de que cuando yo tengo un sólido, bien, cristalino sobre todo, hay mucha interacción entre las moléculas. Bien, hay como que su fuerza de cohesión tiene que vencer, perdón, la energía que yo le aplico, supongo energía calórica para romper estos enlaces intermoleculares, tienen que ser alta energía, de alta energía. Entonces, yo tengo que calentar. ¿Mm? Y si una sustancia es cristalina, isotrópica, el problema está en que cuando es sólido, para pasarlo al líquido, o sea, hacer el cambio de estado, me cuesta. Bien. Y eso hace que los alcanos tengan mayor punto de fusión que los alquenos. Y vos me dirás, ¿y por qué los alquenos no si se ven tan regulares? El doble enlace les hace perder un poco esa simetría, esa perfección para empaquetarse uno arriba del otro, siguiendo, bien, una superposición total. Bien. Como no se unen tan bien en los sólidos, en los alquenos sólidos o cuando están congelados, los puntos de fusión son un poquito menores. ¿Mm? O sea, que si tengo un alcano y tengo un alqueno, el alqueno va a tener menor punto de fusión. O sea, va a necesitar menos temperatura. Pero donde no hay modificación porque los dos se encuentran en estado líquido, o sea, en un estado fluido, ¿bien? Tanto los alcanos como los alquenos no manifiestan mucha diferencia respecto al punto de ebullición, porque el cambio ahí sería de líquido a gas. ¿Bien? Entonces, como sólidos a líquido, ¿bien? O sea, la fusión sí les cuesta un poquito a los alcanos, un poquito menos les cuesta a los alquenos, ¿bien? En cambio, la diferencia entre puntos de ebullición de alcanos y puntos de ebullición de alquenos prácticamente no está afectada. ¿Bien? Polaridad y los enlaces, este enlace pi ocasiona que la molécula tenga un momento dipolar distinto de cero. ¿Bien? O sea, los alquinos son polares. ¿Bien? Pero no tanto. Ojo, es una polaridad que suponete, si los alcanos tienen un momento dipolar de 0,01 hasta 0,1 de Bay, esa es la unidad para medir el momento dipolar, que son unidades electrostáticas por carga por 10 a la -8. ¿Bien? Resulta que no hay diferencia significativa en el momento dipolar, pero sí hay un momento dipolar permanente, cosa que no había en los alcanos. ¿Bien? Me dice que los primeros miembros, ¿bien? ¿Cuáles eran? Eteno, propeno, buteno y penteno, son gases a temperatura ambiente. ¿Bien? El penteno prácticamente en un día como hoy de 20 grados ya está como gas. ¿Bien? Los que contienen de 5 a 16, ¿bien? Vos me dirás, ¿cómo me estás diciendo los pentenos? Hay muchos isómeros de penteno. ¿Bien? Sí.
Hay muchos isómeros de penteno. Bien. Y algunos de ellos, por eso dice, los que contienen 5 a 16 son líquidos. Bien. Y demás átomos de carbono son sólidos. Esto no nos puede, tomarlo a rajatabla, sino tiene que ver cuáles de los 5, bien, de los isómeros de 5 carbonos, o sea, de los isómeros de los pentenos, que son 1, 2, isómeros de pentano son 3, isómeros de penteno son 5. ¿Bien? Bien. Hay uno de 5 que es el que ya es líquido a temperatura ambiente. El neopenteno. ¿Bien? El neopenteno. Son gases, digamos. Son gases. O sea, bien. Pero fíjate que a una temperatura de 20 grados, como hoy acá en Mercedes la temperatura debe ser de 22 grados, ya hirvió. ¿Bien? Claro. Ya pasó a forma de gas. Capaz que en un lugar más frío, no. Fíjate que dice, los puntos de ebullición aumentan al aumentar el peso molecular del alqueno. Eso es cierto, ¿por qué? Porque a medida que aumenta el peso molecular, son moléculas más grandes, ¿bien? Y por un efecto estérico, o sea, un efecto de volumen, ¿bien? Sí, sí. Cosas más pesadas interactúan, claro, ¿bien? 2 flacos interactúan menos que 2 gordos. Entonces, acá también se cumple eso. Pero fíjate una cosa, el peso molecular aumenta mucho más significativo en los que son lineales que en los ramificados. ¿Por qué? Fíjate, vamos a tomar uno de estos y vamos a suponer que acá hay otro doble enlace para no joder. Fíjate que todas las cadenas lineales, donde hay simetría o donde hay un doble enlace que rompe la simetría, ¿bien? Sigue habiendo mucha simetría. Entonces, esa pérdida de la regularidad hace que sigan muy unidas las cadenas lineales. Pero, los que son ramificados, por ejemplo, te voy a dibujar el... Bueno, me faltó poner. Fíjate que este hidrocarburo es el neopentano, carbono 5, ¿bien? No, ¿qué dije? Este no es el 4. No sé contar. Éramos tan butano. Claro, era un butano. Bueno, no le digas a nadie. Ahora sí, tengo 5 carbonos, ¿bien? Y 2 hidrógenos, aunque por ahí falta. ¿Sí? Tengo carbono 5, hidrógeno 2. Este es un alcano, ¿bien? Bien. Yo puedo tener un doble enlace, y fíjate, tres, 4, 5. Ahí está. Mira este. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? A ver si lo ves. Hay 5. La cadena más larga es esta. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? O sea que esto se llama, según Yupac, el nombre oficial, esto se llama, para los amigos, neopenteno. ¿Bien? El neopenteno. Pero la Yupac dice, no, mijito, no le digan neopenteno porque ese es el sobrenombre.
¿Y cómo se llama según Yupac? Este compuesto se llama, bien, 3-metil, bien, grupo alquilo, metilo, bien, en la cadena de 4, este está como una rama, ¿sí? Sí. 3, y fíjate, 1, 2, 3. Pero, ¿no sería el número más chico ponerle 2? No, porque los guachos de la Yupac dijeron, hay que darle más importancia al doble enlace que la ubicación de los sustituyentes, o sea, de los grupos alquilos. Entonces, fíjate que la cadena más importante tiene 4 eslabones. O sea, es una cadena de buteno. ¿Bien? Bien. Es 3-metil 1-buteno. ¿Bien? ¿Por qué tengo que ser tan hinchapelota con indicar la posición del doble enlace? Y porque el doble enlace también puede estar entre estos dos. ¿Bien? Claro. Entonces va a ser 3-metil 2-buteno. Ese sería un tipo de isómero, entonces. Exactamente. Este va a ser un isómero del otro. Y este que tiende a tener, dice que, vos sabés, en los tipos que estudian la forma de las moléculas, que son los que se llaman químicos moleculares, son los que utilizan todos los programas para poder entender la fórmula de y cómo se ubican en el espacio. Porque fíjate que nosotros, Andrés, vemos en el papel, bien, una estructura y la imaginamos en nuestra cabeza como algo plano. Fíjate que, qué sé yo, una hormona, cualquier cosa así, una molécula grandota, nosotros la vemos en un libro, en un dibujo, imaginamos de que está en un plano. Y la verdad, la mayoría de las moléculas no son planares, ¿bien? Sino que adoptan formas en el espacio, ¿bien? Giran, se ponen, cambian, se acercan, se alejan, ¿bien? Y resulta que los químicos moleculares dijeron que mientras mayor sea la cantidad de estructuras ramificadas, ¿bien? Mientras mayor sea la estructura de formulaciones o mayor la cantidad de estructuras moleculares ramificadas, más se parecen a una esfera. O sea, los químicos hacen descripciones como que dicen, puta, con semejante forma, ¿cómo la explico? Entonces, cuando tuvieron que imaginar un cuerpo geométrico, ¿bien?, que pueda contener a esta estructura, vos sabés que la mayoría de los experimentos hizo que la esfera sea el cuerpo geométrico que más se pueda parecer a la forma molecular. ¿Bien? Bien. Entonces, ahora te hago una pregunta, Andrés Rodríguez Gallo. Una esfera, ¿bien?, de un determinado radio, ¿a cuántas esferas se puede acercar si estas también tienen el mismo radio? ¿A cuántas? Sí. ¿De cuántas se puede rodear? De 6 o 5. Sí, señor, correcto, correcto, correcto. Bien, el punto tangente, o sea, el punto donde un punto de cada una de sus superficies se tocan, bien, Sí. eso va a generar que solamente hay 6 puntos de contacto
en estructuras esféricas. ¿Bien? O sea, su superficie permite interacciones por arriba, por abajo, ¿bien? Así y así. En total, usted lo dijo, 6. Sí. ¿Bien? Entonces, en una lineal, ¿cuántos puntos de, suponete, esta es lineal y esta es otra molécula lineal? ¿Cuántos puntos de contacto ves entre mis brazos? 1. ¿Cómo dijiste? Vamos a suponer que están bien unidos. ¿Cómo dijiste? Mira que Yo dije 1, no, pero no, claro, son no hay uno. 3. Supongamos así, puta madre, ahí. ¿Cuántos puntos de contacto hay? 2. No. ¿Vos ves alguna línea que permita ver la luz? No. No. Entonces, ¿cuántos puntos hay unidos? Infinito, no sé. Sí, señor, esa es la respuesta. Ah. Infinitos puntos de contacto. Infinitos puntos de contacto. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Hay infinitos puntos de contacto. Entonces, imagínate, cuando yo tengo una estructura lineal, ¿bien? O con forma lineal, las moléculas se unen más fuerte entre sí que cuando tienden a ser esféricas. Claro. Bien. O sea, las ramificadas que tienden a tener forma esférica, bien, van a tener menos puntos de contacto. Y si tienen unos menos puntos de contacto, ¿cómo va a ser su punto de ebullición? Y más bajo. Sí, señor, muy bien, correcto. Bien. Los alquenos son insolubles en agua, pero solubles en solventes no polares, como éter, hexano, tetracloruro de carbono. Los alcanos son menos densos que el agua, por lo tanto flotan en ella, y los alquenos también. Bien. Todos los hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, aromáticos, los guachos, todos tienen menor densidad. El alcohol tiene menor densidad, pero como es miscible en agua, no vemos la diferencia. Pero vos sabés que sí podemos ver esa diferencia. ¿Por qué? Fíjate una cosa, cuando vos tenés agua, bien, y le medís la densidad, generalmente esta es 1, bien, y a esa solución le pones alcohol, la densidad baja a 0,94, 0,95. ¿Qué mierda pasó? Bajó, o sea, en el mundo macroscópico, uno dice, ¿qué diferencia hay entre 0,95 y 1? Nada. ¿Bien? Sí. O sea, hay una centésima, 5 centésimas. Pero en el mundo microscópico, eso es muchísimo. ¿Bien? Y necesita una respuesta. ¿Bien? ¿Por qué la densidad del agua pura era 1 y se cayó a 0,95? Bien, la respuesta está en que en el agua pura las interacciones de hidrógeno son entre moléculas de agua. Cuando yo solubilizo etanol, tengo ahora que las moléculas ya no pueden estar solitas unidas entre sí, tienen que interactuar con las moléculas de alcohol. Y eso hace que estas que son un poco más grandes, acordate que una molécula de alcohol, ya vamos a verla después en oxigenado, es más grande que la molécula de agua. Entonces, como es más grande, va a producir menor cantidad de moléculas por unidad de volumen. Y si hay menor cantidad de moléculas, hay menor cantidad de masa por unidad de volumen. Por lo tanto, la densidad tiene que disminuir. Y este es el método que usamos los que hacemos fermentaciones en escala semimicro laboratorio para poder medir la densidad de un fermentado.
porque a medida que va creciendo la producción de alcohol en la fermentación, por las bacterias, perdón, por las levaduras, bien, se va enriqueciendo en alcohol y va disminuyendo la densidad. Entonces, yo uso un aparatito y digo, yo partí de un mosto que tenía esta densidad. Al otro día, cuando ya actuó las levaduras, resulta que cayó a 0,98. ¿Bien? Al quinto día, 0,95. Al noveno día, 0,93. ¿Bien? Qué sé yo, a los 15 días, 0,9. ¿Qué pasó? Fue bajando muchísimo. Cuando uno hace el método del pignómetro y determina la concentración de alcohol relativa, vemos que a medida que pasa el tiempo va aumentando la concentración de etanol respecto a la cantidad de agua, ¿bien? Que tiene el mosto, o la densidad del mosto, se va enriqueciendo en etanol y eso le disminuye la densidad. Pero siempre, te voy a decir una cosa, siempre va a ser menor que la unidad. ¿Bien? El único compuesto, perdón, los únicos compuestos que son más densos que el agua, ¿bien? Son los compuestos clorados, ¿bien? Los compuestos orgánicos clorados son los más densos. Y la respuesta es casi inmediata, ¿bien? ¿Por qué? Uno tendría que pensar en qué, ¿no? ¿Por qué las moléculas están más apretadas de compuestos halogenados, o sea, clorados? No así, fíjate, los bromos, los derivados bromados o los derivados yodados, algunos pueden tener un poquito más de 1 a la densidad, pero por ejemplo el cloroformo tiene 1,2. Es mucho, acordate, mundo microscópico, 1/10, 2/10 es una barbaridad. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿Vos qué explicación le darías? ¿Por qué la densidad es tan grande en los compuestos clorados y no así los bromados ni yodados? Y no se conocen los fluorados porque casi todos son gases insolubles en agua o insolubles en otros compuestos. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la causa, bien, por la que en un determinado volumen, suponete, en 1 metro cúbico o 1 centímetro cúbico, vamos más chicos, de estos compuestos orgánicos entra mayor cantidad de moléculas, por lo tanto más masa, que en todos los que nosotros hemos visto hasta el momento? O sea, fíjate que hasta el momento hemos visto 3 nada más familias de compuestos orgánicos, alcanos, alquenos y alquinos, ¿bien? Y todos tienen densidad menor que el agua. ¿Qué te parece a vos que sucede cuando metemos cloros en moléculas orgánicas? El cloruro de metilo, el diclorometano, que tiene 2 átomos de cloro, el cloroformo, que tiene 3, y uno que se llama tetracloruro de carbono, que se usaba en la antigüedad como quitamancha y como se usaba también para, ¿cómo se dice? Extinguidor. Bien, antes que se inventara o se usara el extinguidor en tu casa, bien, el chiquitito, el matafuegos, se usaban unas bombitas de vidrio que estaban llenas de tetracloruro de carbono. Como el guacho tiene 4 enlaces, carbono, cloro,
y un momento dipolar igual a cero, se chupa, por decir así, se chupa el oxígeno porque inmediatamente reacciona con los cloros, ¿bien? Y Claro. corta. Vos fijate, muerto el perro, curada la rabia, como diría mi madre. Ahoga, ahoga ¿Eh? el fuego. Ahogaba el Exactamente, fuego. ahoga, le saca el oxígeno. Muy bien, señor, muy bien, muy buen lenguaje. Entonces, ¿qué le pasará? Pensemos, pensemos, pensemos. La respuesta es una palabra que comienza con E y termina con D. Es el causal. ¿Ah? A ver, es que es. No, mira, no te me equivoqué, como en pasapalabra y metes palabra. No, no. Palabra larga que comienza con E y termina con D. Electronegatividad. Señor, muy bien, muy bien. La electronegatividad. La electronegatividad hace que los enlaces, bien, eh, eh, tengan momentos, aun cuando se puedan anular entre sí, bien, los momentos dipolares que van quedando o que se registran en sectores de la molécula son tan intensos, ¿bien? Son tan intensos que si bien, insisto, la suma me da cero, ¿no? O parecido a cero, ellos por sí solos, por separado, generan una polaridad que hace que las moléculas se atraigan tanto entre sí, tanto las moléculas halogenadas, por ejemplo, en el cloroformo, las moléculas Bien. están atraídas y compactadas, ¿bien? Si están compactadas significa de que hay muchas moléculas por unidad de volumen, ¿bien? Y eso Bien. significa que hay más masa por unidad de volumen. Y Lo que más hace masa más, por unidad de volumen, ¿qué es? más densidad. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Alquenos, ¿para qué se utiliza? Fuentes de energía como disolvente, hormonas de maduración vegetal, el etileno, materias Bien. primas para síntesis de alcano, ¿ven? Halogenuro, y por sobre todo los alquenos, ¿bien? Los alquenos se utilizan como la base para obtener los polímeros, lo que nosotros llamamos plástico. Bien, no todos son plásticos, pero nosotros con el tiempo hemos llamado, lo hemos transformado en sinónimo, bien, a plástico con polímeros. Bien. Bien, entonces, vamos, bueno, quedan unos minutos, te lo voy a dejar presentado. Vamos a ver, ¿mañana nos juntamos? ¿Sí? Bien. ¿A qué hora podés? A las 9. Ah, mañana, ¿cierto? No, vos tenías clase. Yo tengo de 9 a 12, por eso te decía si vos podés en la tardecita. Cierto que dijimos que era el miércoles ahora. Mañana martes. A ver. No, dijimos que era el lunes y el miércoles, ¿no? Lunes, claro, lunes, miércoles. Sí, me olvidé, yo pensé que era el martes. Sí, yo también, por eso te estaba pidiendo mañana. No, no, no te voy a hacer. Claro, me quedé, digo, claro, mañana sí. Y cuando me dijiste la hora, digo, ¿cómo? No, pero sí, a la tarde creo que puedo. No, pero el miércoles, no te Ah, cambio de día, ¿no? listo, listo. Vamos a seguir el El miércoles entonces a las 9, sí. Claro, el miércoles a las 9. Che, voy a poner acá un cartel porque ni me acuerdo los horarios que tengo. Y tengo 3 materias. Mira, vos sabés que hubo un tiempo que yo di hasta 5 materias por cuatrimestre. Uf, completo. Arcanos. Bien. Bien. Todos los enlaces
Sigma. Bien, muy fuertes. Tenemos sigma sp3, sigma sp3. O sea, sp3 y sp3 entre los carbonos. Y después teníamos sigma sp3 con el S. ¿Bien? Y todos con valores aproximadamente, vamos a redondear, las 100 kilocalorías por mol de enlace. ¿Bien? Bien. Bueno, o sea, esto se transforma en poca o nula reactividad química. Bien. Bien, reactividad química. ¿Qué hace que reciba el nombre ellos de parafinas? Bien. Y acá vamos a decir no grupo funcional. ¿Recordás entonces qué era el grupo funcional? Un sector de una molécula, ¿bien? Tendría, Que dirige o conduce sus propiedades químicas. bien. Vos sabés, todos los señores que pertenecen a la familia de los alcoholes van a tener un rasgo en particular, como todos los Rodríguez Dallo tienen algo en particular. Para pertenecer a la familia formada por tu papá y tu mamá, todos tienen algo en común, que es seguro de que hay algo que los caracteriza, pero a todos iguales. Tal vez que uno sea moreno y el otro rubio, pero todos tienen, por ejemplo, el apellido Rodríguez Dallo. ¿Bien? Aunque sea eso como característica, bien, esa es el rasgo común que tienen ustedes. Acá el rasgo común es que los alcanos, al no tener un grupo funcional, no dan reacciones químicas. Ahora vamos a decir, estos son saturados. Ya voy a tener que poner otro marcador. Saturados. Resulta que acá vamos a decir insaturados. ¿Bien? Y acá vamos a decir dos familias, subfamilias. Los alquenos y los alquinos. ¿Hay grupo funcional? Sí. Sí. Al menos uno de estos. ¿Bien? Y en los alquinos, al menos uno de este. Yo dije de estos, de este. ¿Bien? En los alquinos, el doble enlace. ¿Bien? En los alquenos, doble enlace. Y en los alquinos, el triple enlace. ¿Esto cómo viene de la mano? ¿Bien? Tengo en el grupo funcional, ¿bien? En el grupo funcional tengo enlace sigma sp2 sp2 y sigma sp2s. Pero también tengo un pi p p. ¿Bien? Entonces, esto tiene reactividad. ¿Cuál es la reacción característica? Adición. Vamos a los alquinos. Tengo un sigma sp2, perdón, sp, sp.
SP. Tengo sigma, SP es, tengo pi 1, P, pi 2, P. ¿Tiene reactividad? Sí, igual que ellos. ¿Qué reacción dan? Adición. Bien. Entonces, Bien. así lo vamos a presentar para terminarlo el miércoles. ¿Bien? Bien. El miércoles queremos terminar esto. Ya vamos a saber las reacciones de alcanos, alquenos y alquinos. Solamente la vamos a nombrar y después vamos a hacer algunos problemitas. Poquitos. Nos vamos a ir a los cicloalcanos y los aromáticos. Y ya terminamos el tema. Bien. Bueno, mi niño, disculpe que me pasé por 5 minutos, pero No, quería no hay terminar problema. eso. Vamos a dejar de compartir, vamos a parar el aparato, la grabada esta, detener grabación.